Hola, amada familia, buenas noches, qué gusto poder estar en este momento con ustedes, Dios me los bendiga. Ya estamos listos para poder cerrar con este último capítulo de la carta que Pablo escribe a la ciudad de Colosas. Así que prepárate. Vamos a esperar a que puedan conectarse algunos de los que todavía están aquí con nosotros despiertitos, ¿verdad? Listo, ¿cómo están? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién se va conectando? Hola, hola. Hola, Mashe, qué gusto verte ya aquí conectada. Bendiciones, bendiciones. Qué gusto que ya estén aquí. Hola, Reina, buenas noches. Hola, mi Mari, buenas noches. Hola, Gloria. Hola, Rosy. Hermanito Andrés Cerda, Dios le bendiga, buenas noches. Qué bueno que gracias a Dios ya están aquí conectándose, listos para meditar en el capítulo de hoy. Hoy terminamos un nuevo libro, familia. Qué bendición, de verdad. Qué bendición poder cerrar cada capítulo, porque pues es una nueva oportunidad para aprender de la palabra de Dios, para seguirla aplicando a nuestra vida. Y pues seguimos avanzando, ¿no? Ya el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar empezando con una nueva carta que es Tesalonicenses. Así que esténse atentos y qué bueno que ya están aquí conectándose más. Hola, Beni, bendiciones, buenas noches. Y a los que se siguen conectando, por ahí pasen la voz que ya estamos conectados a nuestro tiempo devocional. Ya estamos listos, listísimos. Ok, pues creo que ya ahí vamos, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios, ¿sale? Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar un nuevo día meditando en tu palabra. Pedimos que tú seas quien nos dé la dirección, quien traces el camino de lo que hoy hemos de aprender, que pueda quedar en nuestro corazón grabado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, espero que ya estén listos, vayan corriendo por su Biblia, para leer el libro de Colosenses capítulo 4. Hoy cerramos en el capítulo 3, estuvimos viendo lo que se espera de la nueva vida en Cristo. Como Cristo, miren, el capítulo 2, que lo compartí el día de ayer, obvio lo tuvimos que al revésar por este asunto del internet, pero en el capítulo 2 vimos cómo Cristo es todo, Cristo es suficiente. Si tú recuerdas,
en Colosenses, en la iglesia que estaba en Colosenses, era una iglesia fiel, era una iglesia que se había mantenido unida en amor, que se había mantenido firme en conocer la palabra, en su firmeza, en la firmeza de su fe, pero llega un momento en el que se quieren infiltrar personas que igual y como pasó me parece que en Gálatas, que se quisieron infiltrar los que querían judaizar, ¿verdad? Los judaizantes, para decir, no, tienes que hacer obras, o sea, está bien el evangelio, pero tienes que hacer obras, pero tienes que regresar a los rituales de lo que es el judaísmo. Y entonces Pablo tiene que poner orden ahí y decir, a ver, no, así ahora en la iglesia que estaba en Colosas, se infiltraron gentes con una filosofía diferente que querían confundir la fe de esta iglesia, diciéndole, no, o sea, está bien Cristo, pero es Cristo y más. Cristo y un poquito de filosofía, Cristo y un poquito de otras cosas, Cristo y más. Y entonces Pablo les tiene que decir, yo me alegro, me gozo de la fe de su orden, pero sobre todo de la firmeza de su fe en Cristo. Y Pablo les recuerda que no hay nada más que sumar a tu vida, a nuestra vida, porque Cristo es suficiente. Y en el capítulo 3 vimos lo que se espera de una vida en Cristo. ¿Cómo? Que nosotros hagamos morir lo terrenal y que podamos actuar como hijos de Dios. Así que Pablo dio toda una serie que vimos con Sandy de cómo debemos comportarnos ahora en una vida que agrada a Cristo, aquellos que caminamos en Cristo. Y en el capítulo 4, Pablo hace la despedida de esta carta que escribe desde la cárcel. Recuerda que el mayor número de cartas de Pablo las escribe desde la cárcel. Se cree que en este momento él está bajo arresto domiciliario, no necesariamente en una cárcel, pero sí estaba finalmente preso de su libertad, cautivo, ¿no? Entonces en el verso 4 cierra con los deberes sociales de la nueva vida en Cristo y él dice, amos, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No es que Pablo estuviera a favor de la esclavitud, más bien la esclavitud era parte de la cultura de ese momento, pero Pablo, en la nueva vida en Cristo que ahora tenemos, lo que él pide y hace es alzar una voz a favor de los que están como siervos, diciendo, hagan lo justo con ellos y lo recto, sabiendo que ustedes también tienen un amo en los cielos. En pocas palabras, él está diciendo, traten a sus siervos como a ustedes les gustaría ser tratados, porque ustedes tienen un amo que está en los cielos. Y ahora les da las indicaciones finales. Toma nota de qué tipo de indicaciones él les da para despedirse de esta carta. Dice el verso 2, perseveren en la oración, velen en ella con acción de gracias. Fíjate, ya que les dijo que él estaba gozoso porque ellos habían permanecido en su fe, Pablo sabe qué es aquello que les ha dado el fruto de mantenerse firmes en su fe. Y él les dice, perseveren. Es decir, Pablo sabía que esta iglesia se mantenía en la oración y ahora la invitación de Pablo es, perseveren de esa manera, sigan de esa manera. ¿Cómo? Orando y velando en ella con acción de gracias. Tú y yo debemos hacer esto, perseverar en la oración y además, como dice aquí, velar en ella con acción de gracias. No solo con toda una lista de peticiones delante de Dios, sino con acción de gracias. Dice el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjate, hermoso lo que escribe Pablo, porque aunque él estaba preso y como te decía, se cree que posiblemente era en un arresto domiciliario,
al final estaba preso. No es que podía salir y tomarse una limonada, ir a caminar. No, estaba preso al fin de cuentas. Y él, aún desde ese lugar, está pensando solamente como diciendo, estoy preso aquí por predicar a Cristo. Y ahora no me importa el estar pensando cuándo me van a sacar de aquí. Lo único que quiero es tener nuevas puertas para seguir dando a conocer el misterio de Cristo. Entonces, fíjate nada más, ni la cárcel pudo detener el corazón de Pablo por compartir la palabra del Señor. Dice el versículo 4, por lo que manifesté como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Sabes? En ese tiempo, a los cristianos que estaban en la iglesia en Colosas, se les tenía como ateos. ¿Sabes por qué? Porque se esperaba de todas las personas en ese tiempo que adoraran o veneraran a los ídolos de ese tiempo, a los que gobernaban en ese tiempo. Entonces los veían literal como bichos raros. Eso no ha cambiado tanto, ¿verdad? Los veían como bichos raros. Y entonces, en eso verlos como bichos raros, Pablo le exhorta a la iglesia que está en Colosas, es decir, anden sabiamente. Les está diciendo, yo sé que afuera se les ve mal y hablan mal de ustedes, no con argumentos válidos, no, porque ellos hablaban de todas maneras con lo que ellos decían. Por ejemplo, hay quien sospechaba que la iglesia cristiana en ese momento era caníbal porque comían y bebían el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Al momento de hablar de la cena del Señor. También hay quien pensaba, como te decía, desconfiaban de ellos porque se les consideraban ateos al no adorar a los dioses de Roma y de Grecia. Otros los etiquetaban como antipatriotas porque no quemaban incienso a la imagen del emperador de ese momento. O hay quien los acusaba de participar de orgías porque hablaban del amor ágape que se tenían que tener entre ellos como iglesia, de la unidad como iglesia. Bueno, había mucho de donde los de afuera hablaban. ¿Te ha pasado que hoy en la iglesia dicen, ay, bueno, esos ¿qué tanto hacen en la iglesia? Que se la pasan ahí metidos, o ¿qué les dan para que cambien? O bueno, siempre se ha hablado mal acerca de la iglesia, sin argumentos. Pero Pablo le exhorta a la iglesia en Colosas, oigan, pero anden sabiamente con los de afuera. No, rediman su tiempo, sean sabios en utilizar también su tiempo. Y cuando hablen con ellos, que su palabra sea sazonada con sal y con gracia. Es decir, ser prudentes también para hablar. Necesitamos la prudencia para hablar, amada iglesia. ¿Por qué? Porque si no, uno habla, como decimos, sin filtro. Y no nos damos cuenta que al hablar sin filtro, muchas veces podemos caer en lastimar el corazón de las personas. Ahora, también como cristianos debemos madurar, ¿verdad? No debemos esperar a que todo el tiempo nos traten con pincitas, así de, ay, es que me dijo y ya me voy, ay, es que sentí feo y ahora ya me voy. No. Él está diciendo, hacia afuera den testimonio, hacia afuera sean sabios, que su palabra cuando hablen con los de afuera sea sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Se necesita sazón para responder a la gente. Se necesita sabiduría para responder a la gente. Y hoy oramos que el Señor nos los dé. Amén. Espero que todos estemos entendiendo este capítulo. Vamos al versículo 7 en adelante, que son las salutaciones finales que Pablo le da a la iglesia que está en Colosas, pero también recuerda que te comenté que esta carta la comparten con los cristianos de la Odisea. Dice el verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, escucha esto, y fiel ministro, consiervo en el Señor. Él empieza a hablar de sus amigos, de quienes han estado ahí con Pablo, aún en medio de su tiempo de prisión. Y Pablo recuerda que se cree que es aquel que fue a entregar esta carta a la iglesia en Colosas. Pablo tenía quien le apoyara a escribir. Así que sus amigos
son los que le apoyaban a ir corriendo y caminar días para entregar una carta y volver a regresar y ahora traer noticias de cómo estaba alguna iglesia. Bueno, ese en este momento era Tíquico. Le llama amado hermano y fiel ministro. ¿Será que tú y yo estamos siendo fieles ministros? ¿Cómo nos llamaría Pablo? Luego dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo no está pensando en cómo lo conforten a él. Él está pensando cómo las iglesias sigan siendo confortadas en su corazón por el amor de Cristo y el amor de los hermanos a quienes él enviaba a supervisar las iglesias. Verso 9. Con Onésimo, fíjate, ya habló de Tíquico y cómo se refirió, fiel ministro y consiervo de Dios. Ahora dice Onésimo y le llama amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os hará saber. Onésimo acompañaba a Tíquico a Colosas posiblemente. Así que él se ocupaba de la situación personal entre Filemón y Onésimo era un posible esclavo de Filemón. Por lo tanto, el apóstol también escribió hacia Filemón una carta independiente. Y luego le llama Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el discípulo, el que escribió el libro de Marcos, dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Sabes? Marcos, recordarás que en algún momento intenta caminar con Pablo y tienen una discusión. Recuerda que se cree que Marcos era en ese momento inmaduro, era un hijo de mami, solamente llevado por la mamita, suplido a través de la provisión que tenía su mamá. Entonces él no estaba maduro. Así que Pablo dice, no. Y no se lo lleva a su viaje misionero, lo regresa. Estaba inmaduro todavía. Entonces, Marcos llevó un proceso al que llegó un tiempo de madurez y entonces llega el momento en el que ahora Marcos se convierte en un cercano de Pablo. Así que dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, ahora él está dando palabras de recomendación y dice, recíbanlo. Verso 11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Fíjate que ha sido este hombre Jesús, que era llamado justo. Dice, ellos me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Cómo les llama? Y luego habla de alguien más, dice el verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y fíjate lo que Pablo le admira, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Fíjate que hacía Epafras, él oraba por la iglesia de Cristo. La oración de Epafras era esta, que estén firmes, que estén perfectos y que estén completos en todo lo que Dios quiere. Epafras no hacía oraciones egoístas de Señor, dame, ayúdame, quítame, sáname. No, Epafras oraba por la iglesia de Cristo en ese entonces y decía, Señor, que tu iglesia esté firme en ti, perfecta en ti, completa en ti, en todo lo que Dios quiere. Fíjate lo que Epafras se le atribuye. Y luego dice el verso 13, porque de él hoy doy testimonio de que si tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Es decir, por estas iglesias estaban en el corazón de Epafras. ¿Para qué? Para que la iglesia estuviera otra vez firme, perfecta y completa en Cristo. El verso 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, tal cual el que escribió Lucas, y demás. Saluda a los hermanos que están en la Odisea
Recuerda que se compartían las cartas, los de la iglesia en Colosas y los de la Odisea. Dice, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Fíjate cómo era conocida Ninfa. Hay una duda de que si Ninfa era mujer o era un cariño, una manera cariñosa de llamar a un hombre. La mayoría de comentaristas bíblicos se inclinan a que era una mujer. Y fíjate lo que hacía esta mujer, amadas mujeres que estamos aquí. Dice, y a la iglesia que está en su casa. Ella tenía una iglesia en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestra casa? Nuestra casa debe ser una iglesia también, un lugar donde se predique la palabra, un lugar donde se honre la presencia del Señor como te lo hemos enseñado, como lo hacía esta hermosa mujer llamada Ninfas. Verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Otra vez te recuerdo, la Odisea estaba cerca, era una ciudad cercana a la ciudad de Colosas, por lo tanto Pablo aprovechaba esta carta de Colosas para que también la Odisea la pudiera leer. Y dice el verso 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y esto es un llamado para nosotros, mi amada iglesia, un llamado a cumplir el ministerio que recibimos en el Señor. ¿Va a ser fácil? No, no siempre va a ser fácil, pero Pablo nos dice, cumple el ministerio que recibiste en el Señor. No importa si es fácil o difícil. Yo no te estoy diciendo que solo cuando sea fácil cumplas este ministerio. No, pero Él nos anima a cumplir con nuestro ministerio. Y el verso 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Es decir, Pablo generalmente tenía un escriba que le hacía las cartas, que escribía las cartas, pero aquí, el verso 18, se cree que él, con puño y letra, hace este tiempo para despedirse. ¿Qué es lo que quiero cerrar en este devocional, amada familia, si continúas aquí conectado? Puse por título a este devocional, Pequeños Detalles. ¿Sabes, amada iglesia? Nosotros podemos hacer pequeños detalles para aligerar la carga y las presiones de otros. Fíjate lo que Pablo desde la cárcel, desde sus prisiones, reconoce a hombres que han estado con él en el ministerio. A un Tíquico, te lo repito, agradece que ha sido fiel con él, que ha estado ahí corriendo, llevando cartas, regresando cartas. A un Onésimo, que aunque era un prisionero o un siervo, un esclavo, dice que ahora lo llama amado y fiel hermano. También habla, por ejemplo, de Aristarco y dice, mi compañero de prisiones, lo había acompañado en los momentos más fríos que había pasado el apóstol Pablo. Había un Aristarco acompañándolo ahí. También a Justo le dice, él me ayuda en el reino de Dios y ha sido para mí un consuelo. A Epafras le dice que él está orando por la iglesia o por las iglesias. Entonces, mis amados, yo te quiero animar a ser un hombre como ellos. Seamos hombres como ellos, que podamos animar a la iglesia y a los que están en la iglesia. No solamente vengamos con el propósito de ser animados, tú conviértete en alguien que anima. Por eso le puse este devocional, Pequeños Detalles. Nunca puedes saber, cuando tú hagas un pequeño detalle, la dimensión que puede causar en el corazón de alguien que, como Pablo, a veces se sentía abandonado, pero hubo un Tíquico que era fiel. A veces se sintió rechazado, pero un Onésimo fue fiel, un fiel hermano para él, cercano a él. A veces Pablo se llegó a sentir solo en sus prisiones, pero Dios le proveyó un Aristarco para que le acompañara en sus prisiones y así
sucesivamente, como dice, un justo que ha sido para mí un consuelo. ¿Qué puedes ser tú? Pregúntate. ¿Puedes ser un compañero de prisiones de alguien? Y no hablo solamente de prisiones, de cárceles. Hablo de que muchas veces hay prisiones de ansiedad, hay prisiones de tristeza, hay prisiones de pecado donde justo la ceguera del pecado no nos deja ver más allá y nos sentimos atados. Conviértete en un compañero de prisiones de alguien. Conviértete en un fiel hermano para alguien. Conviértete en un fiel ministro y consiervo que vaya, haga y lleve para facilitar el ministerio de alguien más. Conviértete en alguien que haga pequeños detalles, pero que para alguien más va a ser muy significativo y que puedes aligerar la obra y el ministerio de alguien más. O bien, conviértete en un Epafras, en un hombre y una mujer de oración que puedan orar por tu iglesia en general diciendo: Señor, mantén a tu iglesia firme, perfecta y completa, Señor, en ti, en todo lo que Dios quiera. O conviértete en una ninfa, la que tenía una iglesia en su casa. Tú puedes hacer cualquier detalle, pero conviértete en alguien que pueda ser de bendición en medio de las prisiones de alguien más. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este devocional y porque Dios hoy nos permite culminar con la lectura y el devocional del libro de Colosenses. Oramos. Amado Señor, hoy te damos muchas gracias porque nos da la oportunidad de cerrar con este hermoso libro de Colosenses que nos ha recordado que sí se puede ser una iglesia ordenada y fiel, que persista en su fe. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas cómo podemos ser hombres y mujeres que con pequeños detalles, Señor, podamos cambiar el día a alguien de nuestros hermanos. Déjanos ser compañero de prisiones de alguien. Déjanos ser compañeros fieles de alguien. Déjanos ser de consuelo para el corazón de alguien. Déjanos ser como una de esta mujer ninfas que tenía una iglesia en su casa. Déjanos ser de bendición en nuestra propia casa, en el pastoreo de nuestro hogar. Déjanos ser como un Epafras, alguien que se mantenga constante orando por una iglesia, como dice aquí, una iglesia firme, una iglesia perfecta y una iglesia completa en ti. Señor, déjanos ser de bendición para alguien. Que no nos ahoguemos en nuestros propios problemas, que no nos ahoguemos en nuestro propio dolor, sino que siempre estemos expectantes para poder apoyar y para poder bendecir a alguien más. Es nuestra oración de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y les envío un abrazo a todos los que se conectaron y se conectarán a este tiempo devocional. Bendiciones.